comencemos planteándonos qué es mindfulness. Evidentemente es una palabra, un concepto muy usado hoy por hoy, ampliamente utilizado. Cuando tratamos de entender qué es mindfulness, tal vez sirve volver a algunas definiciones básicas y fundamentales que a lo largo de la historia el mindfulness se han ido utilizando para describir mindfulness. Dice Jon Kabat-Zinn, uno de los precursores, tal vez el principal precursor en Occidente del mindfulness, que mindfulness es prestar atención o la conciencia que surge al prestar atención. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, mindfulness es una conciencia atípica. Esto es lo primero que es importante tener en cuenta. Nuestra conciencia normal, nuestra conciencia usual, algunos dentro de mindfulness, del mundo del mindfulness, podríamos decir nuestro modo por defecto, la forma en la que funcionamos cuando no prestamos atención, no suele funcionar de esta manera. Por tanto, la práctica de mindfulness es la puesta en marcha de una serie de estrategias para cultivar un tipo específico de conciencia que es atípica. Y luego cuando la practicamos se vuelve típica, se vuelve usual en nosotros, ¿no? Pero en general, por una cuestión cultural, por una cuestión histórica, no es la conciencia con la que miramos el mundo, ¿no? Y también por una cuestión neurofisiológica. Entonces, cuando practicamos mindfulness a través de nuestra atención, y esto es muy importante porque en Occidente, usualmente la función mental que se nos enseña a utilizar de manera más, digamos, usual, no es la atención. ¿Cuál es la función mental? Lo podemos poner en el chat. Es una pregunta que suelo hacer algunas veces y me parece importante que respondamos cuando hablamos de mindfulness. ¿Cuál es la función mental que más se nos enseña a utilizar en nuestra sociedad? Lo puedes poner ahí en el chat. La que tú crees que más utilizamos o en la que más énfasis hacemos cuando educamos a los niños. Memorizar, pensar, inteligencia, son algunos, razonar, pensar, vale. Pensamiento, ¿ok? Memoria. También podemos hablar de estas y también de una muy importante que han señalado muchos autores que trabajan con mindfulness y es el lenguaje. Somos seres que desde la primera infancia estimulan ampliamente a los niños a utilizar el lenguaje. Desde un punto de vista conductual, el lenguaje es conducta, es decir, es algo que se hace. Y esa conducta es una conducta internalizada. O sea, cuando pensamos, estamos haciendo algo. Lo que ocurre es que ese algo que hacemos cuando pensamos no se puede ver por un observador, ¿no es cierto?, quien está fuera de nuestra piel, pero es algo que hacemos. Dentro del contexto de mindfulness diríamos, es algo que se hace, más que algo que hacemos. Porque en realidad, muy poco de lo que pensamos es algo que queremos pensar, ¿no es cierto? O sea, si nos ponemos a reflexionar sobre cómo funciona nuestra mente día a día, en realidad, más del 50%, y creo que nos quedamos muy cortos en eso, de nuestros contenidos mentales son totalmente automáticos y por tanto no elegidos y por tanto producto de un montón de automatismos que nos habitan y que nos controlan también, ¿no? Mindfulness surge como una práctica para hacer emerger una conciencia distinta, debido a que mucho de este automatismo del que estoy hablando está en la causación a veces y a veces como una variable que aumenta, ¿no?, que factores previos, pero definitivamente como una variable interviniente en una serie de procesos patológicos o procesos digamos, de sufrimiento humano, que van desde la depresión a la ansiedad,
hasta las dificultades del día a día que tenemos todos nosotros por una dificultad enorme de poder distinguir entre esto que acabo de mencionar, que es lo que pasa en la mente, y uno mismo. Esta curiosa pero tremendamente omnipresente, diríamos, relación entre mm, quien yo creo que soy, el contenido mental, esta identificación entre estos dos aspectos, es uno de los elementos sobre los cuales más se ha escrito dentro de las eh, ciencias contemplativas y dentro de la psicología cognitivo-conductual, eh, que retoma a mindfulness, uno de los elementos sobre el cual más se ha discutido y más se ha trabajado. Es decir, cómo podemos hacer surgir una conciencia diferente dentro nuestro que nos permita trabajar sobre este modo por defecto, este modo típico en el que funcionamos y que, paradójicamente, este modo típico tiende a ser bastante dañino, ¿no? Si no hacemos algo para cambiar, ¿no? Entonces, mindfulness, dice John Kabat-Zinn, es prestar atención a propósito. Es importante hacerlo a propósito. Es decir, no es una actividad, al menos no en general, natural que podamos hacer. No surge de la nada, surge de una intención. Y ahí es cuando aparecen algunos autores como Shapiro, hablando de la intención, autoras en este caso, de que cuando quiero estar presente, cuando tomo ese propósito y tengo esta actitud, entonces puedo hacer surgir una conciencia específica. Pero para eso, esta atención es una atención a propósito, al presente y sin juzgar, dice John Kabat-Zinn. Es decir, no se trata de atender a lo que pasa ahora para deliberar, para especular, para intentar cambiarlo, que es la manera típica en la que atendemos los seres humanos al presente, o a lo que sea, ¿no? Desde una atención que busca modificar, que busca obtener algo de aquello a lo que atiende, sino es una atención que pretende simplemente estar ahí. Y esto es complejo, hacerlo cuando hemos funcionado toda la vida desde una intención de modificación y de uso constante, digamos, de obtención constante de beneficios a lo que pasa día a día. Entonces, esta es la actitud de la aceptación de la que va a hablar John Kabat-Zinn y que van a retomar otros, ¿no? Este interés abierto, este interés amistoso de observar lo que pasa allí, pero sin intentar cambiarlo. Por otro lado, algunos otros autores y autoras, como Bishop, un clásico autor dentro de mindfulness, o Linehan, una de las autoras más importantes dentro de algunos sistemas, de un sistema psicoterapéutico que es el DBT, retoman algunos aspectos similares, ¿no? Dice Bishop, es la autorregulación de la atención para que se mantenga en la experiencia inmediata. La experiencia inmediata es lo que ocurre en el cuerpo ahora, ¿no? Los pensamientos que transitan por la conciencia ahora, ¿no? Es esto, inevitablemente está aquí, muy cerca de mí, dentro de mí, o alrededor mío, ¿no? Una vez más, con apertura, con aceptación. Y Linehan dice, es el acto de centrar la mente en el momento presente, ¿no? Eh, Sin juicio, como dice John Kabat-Zinn, pero sin apego también, ¿no? Es decir, sin dejarme llevar por lo que pasa, sin aferrarme a esto, sin tomármelo, al menos en la práctica, ¿no? Literal. Es decir, esta, reitero, rara capacidad para un occidental en general como nosotros de no aferrarse a los contenidos mentales, de no creérselos como eventos reales, de no identificarse con ellos, es precisamente la práctica más importante de mindfulness, ¿no? Esta práctica no sería, digamos, relevante si no fuera porque hace algunos años muchos teóricos y teóricas comienzan a retomar la práctica ancestral de mindfulness, ahora hablaremos un poco de eso, para atender o para trabajar con algunos problemas humanos del mundo occidental. Me refiero a que
cuando mindfulness comienza, como muchos de vosotros probablemente ya la conocéis, eh, algunos investigadores, pongamos por ejemplo a John Kabat-Zinn, que ya practicaban algún tipo de meditación, algún tipo de práctica contemplativa, si se quiere, ¿no? Comienzan a preguntarse si la práctica meditativa no pudiera ser útil por ejemplo, personas que tienen sufrimientos como enfermedades crónicas, y hacen este proceso de ensayo-error por el cual llevan la práctica de mindfulness a contextos en los que históricamente no se ha realizado mindfulness jamás, ¿no? Como por ejemplo centros médicos, escuelas, organizaciones, etcétera, ¿no? Esto es un movimiento, podríamos llamar digamos, de transpolar una práctica de un contexto a otro, ¿no? Y llevar una práctica de un contexto a otro es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando las prácticas de mindfulness, que originalmente surgen en un contexto religioso, eh, específicamente dentro del budismo, aunque las prácticas de mindfulness no solo se han practicado en el contexto budista, ¿no? En clase lo analizamos bastante, ¿no? Hay muchas prácticas, por ejemplo, dentro del contexto religioso místico católico, que involucran una práctica que, aunque no se llama mindfulness, al analizarla podemos advertir que tiene mucho que ver con ella, etc. Pues, pero para hacerlo más simple, digamos, esta práctica que se retoma en principio del budismo, al llevarse al campo de la atención médica, por ejemplo, ¿no? Cambia en su manera de ingresar, ¿no es cierto? No se traspola como una práctica religiosa. Este es un primer momento muy importante a tener en cuenta, porque esto está en el origen de la sesión del seminario Open School que tendremos hoy, que es cómo hacemos para que la práctica de mindfulness sea una práctica que implique una ética, pero dentro de un contexto en el que históricamente jamás se ha realizado, al menos hasta los últimos 30, 40 o 50 años. Entonces, lo que yo voy a decir en este seminario es muy simple, y lo voy a decir, por supuesto, retomando otros autores, y es que mindfulness hoy requiere de una ética secular, una serie de principios no religiosos, no antirreligiosos, pero sí no religiosos, o sea, principios que cualquier persona, independientemente de su religión, puede retomar, por ejemplo, los profesores o profesoras de mindfulness, o por ejemplo, los psicoterapeutas que trabajan con mindfulness, entre otros, y que les permita realizar esta práctica con la seguridad de que tienen herramientas para al menos intentar hacer el mínimo daño posible y promover el máximo beneficio posible. Bueno, entonces, esta es la gran incógnita, ¿no? En ese momento en el que la práctica traspasa el campo religioso y se inserta en un esquema de trabajo, digamos, científico, comienza a crearse un término que son las intervenciones basadas en mindfulness. ¿Qué son las intervenciones basadas en mindfulness? Son prácticas de mindfulness que se realizan dentro de contextos no religiosos, y usualmente con el fin de promover el desarrollo de una capacidad, como puede ser el centrar la atención o el mantenerte más, digamos, el poder diferenciar tus emociones de lo que pasa en el ambiente, o la posibilidad de disminuir la reactividad, como también para trabajar en algunas problemáticas que los seres humanos tienen, como puede ser, por ejemplo, la rumia, en el caso del paciente que tiene depresión y que constantemente está pensando diferentes cosas ante las cuales lleva adelante una gran identificación, y entonces le cuesta muchísimo separarse del pensamiento depresivo, o en las personas que tienen, por ejemplo, ansiedad crónica, etcétera. Es decir, las intervenciones basadas en mindfulness son una forma de utilización de mindfulness, pero en un contexto, digamos, no religioso, sino con el fin de promover una capacidad, promover una habilidad que se supone que es benéfica, ¿no? Para la salud o para, digamos, el bienestar del ser humano, ¿no? Por tanto, son prácticas que se hacen en un contexto secular, ¿no? Como hemos dicho, no religioso.
también son prácticas que se hacen con un sentido pragmático para esto, ¿no? Y por esto tenemos enfoques, por ejemplo, la reducción de estrés basada en mindfulness de John Kabat-Zinn, el MBSR, ¿no? Es un programa de 8 semanas destinado a enseñar prácticas de mindfulness a las personas con el fin de reducir y advertir su reactividad y los niveles de estrés, ¿no? Y así hay varias, ¿no? Como esta. Ahora, estas prácticas tienen base en evidencia, son prácticas que se estudian en contextos científicos. Un saludo grande a las personas que están en redes sociales también. Y que a partir de un estudio de base se promueven, se enseñan para trabajar con determinados problemas o circunstancias. Un ejemplo de esto puede ser el mindfulness en organizaciones y todas las investigaciones que hay sobre cómo funciona el mindfulness cuando se aplica en una organización, qué podemos esperar, qué no podemos esperar, y todos los desarrollos para enseñar mindfulness a instructores de mindfulness, terapeutas u otros. Bien, hasta aquí entonces tenemos las intervenciones basadas en mindfulness, pero no hemos hablado de la ética, ¿no? Algo importante a tener en cuenta es que hace algunos años muchos investigadores e investigadoras comienzan a señalar una falta, es decir, algo falta en mindfulness. Y esta falta tiene que ver con no una falta de cientificidad, al contrario, ha habido muchísimo estudio. Mindfulness es una de las áreas digamos, de la ciencia que más estudio ha concentrado en los últimos años. Es realmente impresionante la cantidad de estudios a la fecha que se hacen sobre mindfulness, un área, digamos, de intervención y de trabajo tremendamente, eh, digamos, rápida en el crecimiento en los últimos años. Sino que la crítica se hace en torno al tema ético, ¿no? Y me encantaría que podamos hablar de un dilema ético que algunos autores y autoras proponen, que es, dentro del mundo del mindfulness, ha sido llamado el dilema del francotirador. John Kabat-Zinn, entre otros, va retomando esta idea, eh, y, y este dilema nos sirve para pensar en hasta dónde mindfulness es una práctica correcta o no. Piensa, por ejemplo, en un francotirador que está apuntando a una víctima en un edificio, ¿no? Y que está totalmente presente, ¿no? O sea, está aquí y ahora. No está pensando en el futuro, no está pensando en lo que va a pasar después, en el mañana, en qué va a pasar con la mamá, con el hijo, si tiene hermanos, esa persona a la que va a tirar, ese es otro soldado, o quien sea, ¿no? Está pensando en su familia en casa, está presente, ¿no? Bien. Tiene la atención, digamos, sobre su propio cuerpo, es consciente de su reactividad y puede notar su respiración, incluso puede encontrar una zona segura dentro de sí, al respirar. Está sin juicios, no hace ningún tipo de juicios, ni bueno ni malo. No se engancha con el pensamiento, ¿no? Está abierto a la experiencia. La pregunta es, ¿esto es mindfulness? Imaginemos que esta persona ha practicado durante mucho tiempo mindfulness para estar ahí con esa arma. ¿Esto es mindfulness? Bueno, la respuesta evidente es no. Esto no puede ser mindfulness, o al menos no puede ser mindfulness correcto, o mindfulness adecuado. Esto nos permite entender que no cualquier, digamos, conciencia que surge de la atención abierta, presente y sin juicio al momento actual es correcta atención, correcta conciencia, ¿no? Porque de lo contrario esto sería correcta conciencia. Pero es evidente que hay algo que falta aquí, ¿no? Entonces aquí esto nos permite entender esta crítica que es, no es, perdón, lo mismo mindfulness que mindfulness adecuado, mindfulness ético, mindfulness correcto. No es igual. Esta es la primera distinción que tenemos que tener en cuenta como instructores que trabajan con mindfulness. Es un seminario que vamos a llevar adelante desde este lugar, por supuesto, a nivel profesional, o como terapeuta. No se trata solo de cultivar la conciencia plena, sino de que este cultivo sea el cultivo de una atención plena correcta,
Y cuando decimos correctos no nos referimos solamente a estar muy presentes o muy sin juicio o muy abiertos, sino a que la intención y los valores de fondo de el profesional y la persona que está practicando mindfulness sean adecuados. Entonces, internémonos un poco más en esta situación de lo correcto, ¿no? ¿Cómo analizamos eh, una intervención basada en el mindfulness? ¿Cómo hacemos para saber si una intervención basada en mindfulness es correcta o no? Correcta en ese sentido, ¿no? Éticamente correcta. Y algunos autores, como los que menciono aquí, con investigaciones realmente pioneras, que os invito a buscar después del seminario, eh, proponen tres áreas. La primera es evaluar si una intervención, si en esa intervención, perdonad, se encuentra una adherencia, ¿no?, a la atención plena correcta. Si cuando una persona está enseñando mindfulness, yo hablaré de enseñar tanto para terapeutas como para instructores, como para cualquier persona, ¿vale? Como estamos enseñando mindfulness, por ejemplo, hay una referencia directa, una adherencia del profesional a la atención plena correcta. O simplemente, digamos, lo ético se pasa por alto. Esa es una primera cuestión que necesitamos evaluar cuando evaluamos la ética. En segundo lugar, eh, si en el trabajo que realiza alguien que enseña mindfulness a otros, hay una, digamos, una estrategia y prácticas que buscan la comprensión de las raíces del sufrimiento. Es decir, si en ese proceso de enseñanza de mindfulness y las prácticas de mindfulness, además de las prácticas, hay un proceso de trabajo en las personas para comprender la raíz del sufrimiento. Dependiendo de si esto está presente o no en estos procesos de enseñanza, la práctica de mindfulness va a ser más o menos ética, ¿no? No va a tener una mejor o peor ética. En tercer lugar, evaluar si estas prácticas involucran o no, o hasta qué punto lo hacen, el contexto ético del que tradicionalmente partieron. Es decir, los valores de los que tradicionalmente partieron estas prácticas en un primer momento. Esta evaluación, dicen otros autores, que es importante porque cuando enseñamos mindfulness, uno de los problemas que observamos es que muchas intervenciones dejan de lado elementos fundamentales que históricamente han estado presentes en la enseñanza de mindfulness, como son la orientación y la visión del mundo, y también la importancia de la comunidad, de las normas implícitas y de los valores. Es decir, cuando enseñamos mindfulness, hay una trinidad, digamos, de factores que van a determinar si esta enseñanza es o no ética. Y estos factores tienen que ver, en pocas palabras, con el contexto de la práctica, de dónde se apoya y sostiene la práctica. Una práctica de mindfulness yo la puedo grabar, por ejemplo, por internet, y la pongo en una página web y todo el mundo la puede escuchar, ¿no? Ahora, la pregunta es si esta persona al escuchar la práctica comprende el contexto comunitario y la orientación y visión del mundo que tiene que ir con esa práctica para que la práctica sea realmente adecuada. La pregunta es, no, obviamente que no. O sea, cuando yo bajo una meditación de internet o la escucho, aunque es algo muy benéfico desde la persona que la realiza, por supuesto, puede implicar, por ejemplo, un brindar algo a alguien, no necesariamente todo el acto completo implica una acción adecuada, porque muchas veces quien descarga la práctica o la escucha no tiene el contexto comunitario, no tiene otros o un otro con el que quiere compartir esa humanidad común, no hay una serie de valores que hayamos explicado sobre qué es mindfulness, qué es el no juicio, qué es
la mente principiante, qué es la aceptación. Y tampoco hay un orientador, una orientadora y una visión del mundo compartida. Este es el problema, digamos, de la excesiva mecanización de las prácticas de mindfulness y la excesiva descontextualización de las prácticas de mindfulness. Entonces, cuando enseñamos mindfulness, estos tres elementos, de una manera secular, es decir, no de una manera religiosa, pero sí de una manera, digamos, em, pedagógica y profesional, deben estar presentes. Prácticas, claro que sí. Prácticas dentro de mindfulness existen varias, ¿no es cierto? Pero son algunas de las que tú conoces. Bueno, podrías pensar en meditación sedente, movimiento consciente, ¿no? Eh, comida consciente, entre otras, ¿no? Pero también en la enseñanza de mindfulness debe estar la orientación. Y en esa orientación es donde está el aspecto más importante, pero también más criticado en los últimos años a muchas intervenciones o muchos, digamos, profesores y profesoras de mindfulness, que es esa falta de una orientación y visión del mundo adecuada, ¿no? Por tanto, entonces hay algunas formas de mindfulness, generalmente no suelen ser los programas, ¿no? Programas de mindfulness suelen tener una reflexión de fondo sobre la ética, ¿no? Es obvio porque los autores saben que se pueden exponer a esta crítica, pero sobre todo porque son programas que han atravesado mucho tiempo, que están hechos por personas que tienen en general bastante experiencia, ¿no? Entonces hay una visión ética en el MBSR, hay una visión ética en programas como la terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión. Hay una visión ética, ¿no? Hay una comunidad, hay una orientación, hay procesos de este tipo. Lo que ocurre es que a veces en las personas que enseñan mindfulness no hay una orientación ética adecuada, ¿no? Esto tiene que ver con que mindfulness se ha vuelto tan popular, afortunadamente, ¿no? Eh, tanto como para que todos tengamos contacto con lo que mindfulness es. Pero esta gran popularidad tiene un costado a trabajar, un área de oportunidad, diríamos, ¿no? Y es la posibilidad de mejorar la manera en la que enseñamos mindfulness, ¿no? En hacer que mindfulness sea más que solo una práctica de presencia plena y que implique, como lo implican en la mayoría de los programas, también una ética de fondo que ayuda a conectarnos con el mundo en el que vivimos, ¿no? Y insisto en esto porque si nos metemos a Google, simplemente con googlear vamos a encontrarnos con una cantidad de ofertas sobre mindfulness en las cuales muchos de estos elementos éticos están totalmente ausentes. Entonces, podemos enseñar mindfulness, esta es nuestra certeza, ¿no? Y la de muchos otros, eh, y debemos hacerlo éticamente. Eh, cuando no se trata de manera explícita aspectos éticos, las intervenciones están incompletas. Eh, ¿Y qué falta en muchas de estas intervenciones? Bueno, muchas veces en estas intervenciones falta una reflexión sobre cómo vivir una vida plenamente consciente, cómo ir más allá de la práctica aquí, ¿no? Entre nosotros, entre los alumnos que están trabajando o incluso en el caso de pacientes dentro de la consulta, sino cómo llevar esto a una vida plenamente consciente. Pero este aspecto está bastante más trabajado que los dos que voy a mencionar ahora. Y el segundo es la disminución del sufrimiento. Es decir, eh, cómo podemos indagar y reflexionar críticamente sobre el papel del sufrimiento en nuestras vidas y también el tercer punto, del sufrimiento en otros. Las prácticas de mindfulness históricamente han sido prácticas que se han desarrollado con el fin de cultivar una atención capaz de ir hacia otro lado. Y la pregunta es, ¿cuál es ese otro lado? ¿Cuál es ese otro lado? Bueno, ese otro lado, podríamos decir, es la capacidad de primero comprender el sufrimiento en nosotros,
pero además de comprenderlo en nosotros a partir de nuestra propia capacidad de conciencia plena, comenzar a comprender el sufrimiento en otros también. Y este mindfulness correcto del que estamos hablando entonces, implica una idea que quiero mencionar ahora, y es la siguiente. La práctica de mindfulness es un elemento dentro de una cadena de elementos que tienen por fin volvernos mejores personas. Pero desde este punto de vista, para ser buenas personas, es importante primero tener una mente clara, o una mente al menos que busca la claridad. O sea, porque evidentemente tener una mente clara es una utopía, ¿no? Nuestra mente está expuesta al contexto y a nosotros mismos. Por tanto, esto requiere un trabajo constante, ¿no? En cualquier persona. Pero entonces, cuando lo miramos desde aquí, sobre todo Wallace y Bodhi son dos autores bastante conocidos, afirman, ¿no?, que la práctica de la conciencia plena nos permite avanzar hacia el reconocimiento de los apegos conceptuales. Esto es lo primero que la práctica nos permite hacer. Darnos cuenta de que estamos identificados con el pensamiento. Entonces, esta capacidad de desidentificarme de mis propios pensamientos, que suele sentir como digamos, una libertad, ¿cierto? Cuando lo experimentamos, ¿no? Vale, no tengo que seguir este pensamiento una y otra vez, no tengo que engancharme con todo aquello que surge en mí. Esta posibilidad de, digamos, desapego de esos elementos conceptuales, también de los guiones discursivos, de las historias de vida, ¿no? Y también de las reacciones automáticas, es decir, de estas conductas y de estas tendencias internas repetitivas, y esto es sobre todo en lo que trabaja la práctica de mindfulness. Eh, Nos permite avanzar hacia la claridad de visión. Pero hablemos un poquito más de este reconocimiento. Este reconocimiento, científicamente hablando, sabemos que es muy saludable. Y esto es importantísimo. En los últimos 30 años algo ha quedado claro. Reconocer los elementos que forman parte de mi conciencia. Poder establecer una relación con estos elementos dentro de mi conciencia, pensamientos, emociones, sensaciones, abierta, sin juicio, y si me es posible dejarlos pasar, me permite cultivar una habilidad tremendamente importante que Shapiro, entre otros, ha llamado la repercepción, que es la capacidad para darme cuenta de lo que mi mente está haciendo en un momento dado. Es decir, es no ser mi mente, sino darme cuenta de lo que mi mente hace. Esta es la experiencia del observador. En mindfulness hablaríamos de un observador amable, un observador abierto, pero diligente. Estamos observando lo que ocurre en nuestra mente. Estamos incluyendo nuestra mente en la mesa de observación. ¿Ah? No nos paramos desde la mente a mirar la mesa, sino que en la mesa de lo que observamos está nuestra mente. Este desdoblamiento de la conciencia, como llama John Kabat-Zinn, este giro ortogonal de la conciencia, este cambio de eje a la hora de mirar, es, sabemos hoy, muy benéfico en términos de salud mental e incluso de salud física. Y también en salud, podríamos llamar vincular, si se quiere, ¿no? Pero al menos en salud mental y física es tremendamente benéfico. Y tenemos una pila de papers publicados sobre este aspecto en muchas áreas: educación, alimentación, salud mental, salud física, etcétera, ¿no? No voy a detener mucho ahí, hay muchísimos seminarios que hemos hecho al respecto, ¿no? Pero lo cierto es que lo que dicen estos autores es, vale, muy bien, reconocemos estos guiones y cultivamos esta práctica, ¿no? Ya puedo no dejarme llevar por esta reactividad, ¿no? Puedo comenzar a tener un mayor control, digamos, de lo que ocurre, no a través de la manipulación, sino a través de esta capacidad eh, de no enganche, de no apego y de no rechazo también en las vivencias. ¿Para qué?
dentro de las tradiciones religiosas hay un para qué, pero este para qué, dentro del mundo del mindfulness occidental, basado en evidencias, muchas veces no está tan claro. Y fuera del mindfulness que se realiza de manera profesional, basado en evidencia y con muchísimo cuidado, no solamente no está tan claro, sino que ni siquiera está, lamentablemente, en muchos casos. Por tanto, si queremos avanzar, y esta es la propuesta de este seminario, ¿no? Avanzar en nuestra práctica de enseñanza de mindfulness hacia una completud, o al menos un intento de completud desde lo ético de nuestro rol en el no hacer daño o en el contribuir al bienestar, lo que sigue es la claridad de visión. Tener en cuenta que este reconocimiento del apego conceptual, entre otros, nos permite saber y distinguir, dicen los autores, discernir lo que no es, pero también lo que es, y sobre todo lo que es beneficioso. Entender que mi mente, por ejemplo, no es la realidad, que mis pensamientos, que mis emociones no son la realidad, son parte en todo caso de la realidad. Entender que mi conciencia, por ejemplo, es un aspecto que también forma parte de todo el conjunto de habilidades que tengo, ¿no? Pero también nos permite entender qué es y qué no es beneficioso. Y a partir de esa comprensión de lo que es beneficioso, que se va cultivando a lo largo de la práctica de mindfulness y a lo largo de la repetición de esta práctica, ¿no? Esta claridad de visión, que a veces puede surgir cuando nos damos cuenta de que estamos por reaccionar, pero decimos, no, no necesito decir esto ahora, ¿no? O no necesito fumarme este cigarrillo ahora. Esta es la claridad de visión que surge. Puedo entender lo que no es. Esto no es necesariamente parte de mí. Esto es un impulso. Es beneficioso hacer una pausa aquí. Si este proceso de lo que no es lo que es y lo beneficioso es una unidad en realidad, pero que sí se da a medida que comenzamos a practicar mindfulness. Y esta claridad de visión es lo que permite a un paciente con depresión, por ejemplo, no engancharse con sus pensamientos, ir a hacer deporte aunque no quiera, porque sabe que es beneficioso hablar en el grupo con otros compañeros, porque sabe que el aislamiento no es beneficioso, poder contar lo que siente sin identificarse con aquello que siente, sabiendo que esto es transitorio y que no es permanente y que lo beneficioso es conectar con otros. En definitiva, nos permite llegar a lo que llamamos habla y acción correcta. ¿Qué es el habla y la acción correcta? Son dos elementos fundamentales dentro del óctuple sendero, ¿no? Entre otros. Es un desarrollo filosófico básico, ¿no? Dentro del budismo, y que junto con las cuatro nobles verdades, los tres tesoros, entre otros, forman parte, ¿no? de el constructo conceptual y filosófico más básico, ¿no? del budismo, posteriores ramificaciones, ¿no? que el budismo, desde luego que tiene. Pero hablando un poco más del octuple sendero y haciendo un breve, pero creo necesario rodeo, antes de llegar a algunas conclusiones sobre cuáles pueden ser algunos valores que podemos empezar a tener cuando tenemos en cuenta estos aspectos. Eh, a partir de la reflexión budista primera, ¿no? En los textos básicos del budismo, se sostienen que hay una manera, hay una forma de poder cambiar, vamos a decirlo de manera simple, la forma típica en la que funcionamos y que es la causante del sufrimiento, de gran parte del sufrimiento que vivimos como seres humanos. Y esta forma en la que podemos cambiar, y es muy bello, ¿no? Lo que dice el budismo, es a través de la virtud,
través de la capacidad de convertirnos en personas más virtuosas, desarrollar ciertas capacidades eh, que son benéficas, ¿no? Y que va a llamar eh, correctas, ¿no? Habla correcta, atención correcta, correcto pensamiento, etcétera, ¿no? Con la palabra correcto, el desarrollo este del que estoy hablando, que es el óptimo sendero, dentro del óptimo sendero no debemos entender correcto como lo que dice alguien que está bien, sino como lo benéfico, ¿no? Una habla benéfica, una manera de hablar de modo tal que no me produzca más daño a mí y que no produzca daño a los demás, ¿no? Para quienes no están muy familiarizados con este concepto, tal vez les resulte un poco más fácil entenderlo cuando retomamos el concepto de ahimsa, ¿no? Que se volvió famoso a partir del trabajo de Mahatma Gandhi, ¿no? En la India, es esta idea de el no dañar, el no violentar a otros, ¿no? El vivir de manera tal de no producir o reproducir daño. Y implica, por ejemplo, el respeto a los animales, el respeto a los seres humanos, el respeto al propio cuerpo, ¿no? Un rechazo a la violencia. Es decir, una manera de actuar que se considera benéfica porque produce una vida mejor. Y es que esto es la ética, ¿no? Cuando hablamos de ética, y no solamente en Oriente, sino también en Occidente, nos estamos refiriendo a algo. Y he dejado la definición sucinta y breve que daré yo de ética, por supuesto retomando otros autores, por ejemplo Sabater, ¿no? Fernando Sabater, entre otros, eh, como el conjunto de acciones que nos permiten tener una vida, digamos, mejor a mediano y largo plazo. ¿Por qué no es ético robar? Bueno, robar puede ser muy apetecible ahora, ¿no? En este momento, eh, y por supuesto que hay condiciones en las cuales robar es o no es adecuado, ¿no? Pero pensemos en un robo inadecuado, ¿no? Eh, pero a la larga, el hábito de robar, si yo robo y robo y robo, con el tiempo estoy construyendo una pauta de comportamiento que a la larga me va a llevar a rechazo social o a estar en la cárcel o a otros problemas más, ¿no? Es decir, que la ética es muy importante que nosotros como personas que trabajan con mindfulness la entendamos como aquellos principios que nos sirven para promover una mejor vida como profesional y persona, pero también promover una mejor vida para las personas a largo y mediano plazo, ¿no? Y desde este punto de vista que hemos trabajado hoy, desde esta propuesta de una ética de el mindfulness, Greenberg y Mitra proponen algunos puntos de partida para una ética basada en estos principios que hemos comentado hoy. ¿Y cuáles son? Primero es, perdón, um, primero es realizar ejercicios de discernimiento. Cuando guiamos intervenciones basadas en mindfulness, cuando guiamos prácticas de mindfulness, es importante que en ese proceso de enseñanza incorporemos ejercicios para que las personas puedan discernir lo que es y lo que no es beneficioso. Pero también aquello que pasa y aquello que es beneficioso que pasa. En segundo lugar, también crear un espacio donde se fomente la indagación y la evaluación crítica de las causas del sufrimiento. Es decir, también incorporar la pregunta por qué es lo que hace que las personas sufran hoy por hoy en el mundo. Y eh, esta pregunta nos permite también empezar a conectar a las personas con su sociedad y con su contexto. Nos permiten cultivar un mindfulness que no tiene una actitud frívola hacia el contexto. Es un mindfulness menos egocéntrico. ¿Qué significa? Que si yo practico la conciencia plena para mí, con el fin de sentirme bien y estar feliz, eso está bien, pero no necesariamente está completo.
La práctica de mindfulness es correcta cuando las personas pueden indagar de manera crítica también lo que ocurre a su alrededor. De hecho, es imposible ser una persona feliz sin tener una conciencia crítica de lo que pasa alrededor. ¿Cómo se puede ser realmente feliz viendo a otro morir de hambre al lado, ¿no? En ese momento, cuando vemos a otro morir de hambre, es imposible ser feliz. Pero eso no significa que no podamos ser mejores cuando vemos a otro al lado, nos hacemos conscientes de él. Esta conciencia nos permite activar nuestro polo moral, que es el polo de la acción correcta. ¿Qué es lo que en este momento es correcto hacer? Esto es una pregunta que nadie puede respondernos, al menos no desde esta práctica, sino que nosotros debemos descubrir, pero que como instructores no podemos cancelar no haciéndola. Entonces, en tercer lugar, el examen, perdón, de los fundamentos de las motivaciones e intenciones humanas. Es decir, poder incluir en las sesiones de trabajo preguntas y ejercicios para poder, preguntas y ejercicios para que los participantes puedan darse cuenta de qué es lo que los motiva a estar aquí. ¿Por qué estoy aquí practicando mindfulness? Esto a veces nos ayuda como profesores y profesoras o terapeutas a poder trabajar sobre estas motivaciones que a veces son motivaciones bastante egocéntricas o egoístas, ¿no? Y que no están mal, no son malas per se, ¿no? El egocentrismo es parte importante del camino hacia estar bien, ¿no? Todos necesitamos una cuota de esto. Pero nos permite orientar también sobre, por ejemplo, que mindfulness es una práctica que no busca la relajación o que no busca el sentirnos, digamos, el sentir placer. Mindfulness es una práctica que puede promover la relajación o el placer, pero que fundamentalmente lo que busca es el cultivo de la no reactividad, de la aceptación y de la no identificación. Esa es la base de la práctica de mindfulness, que claro, luego está vinculada a una serie de aspectos benéficos, como puede ser la reducción de estrés, ¿no? También, muy importante, en cuarto lugar, para nosotros los profesionales, ¿no? Poder trabajar con el cultivo del respeto por el estudio y el aprendizaje serios y básicos para el desarrollo de la sabiduría. Esta es una cita textual de estos autores, no la he puesto yo. Quienes me conocen saben que yo hablo bastante de esto, pero no es mío. Y es invitar a los participantes de los programas de formación también a el cultivo de textos serios, de textos adecuados a un nivel filosófico y también a un nivel científico, ¿no? Esto es muy importante. Y esto no con la intención de que lean ciertos textos ni que dejen de leer otros, no. Lo que está diciendo no es eso, sino es tener esta conciencia clara de que no cualquier cosa es que se diga mindfulness es mindfulness, ¿no? Eh, y que también nuestro papel como instructores o instructoras o terapeutas es discernir para poder brindar la mejor bibliografía de caso. También la eliminación de trabas, obstáculos a los modos seguros, saludables y democráticos de organizar las comunidades humanas. Es decir, de tener un enfoque sensible al trauma, de tener un enfoque cuando enseñamos sensible a las diferentes capacidades humanas, también de tener un enfoque sensible a las diferencias en torno al género y al poder, es decir, tener un enfoque que parta de la búsqueda de la equidad en las personas y de la conciencia de que no vivimos en un mundo equitativo. O sea, y esto es muy importante, ¿no? Porque es dukkha, ¿no? Una de las primeras nobles verdades dentro del budismo. Es, claro, el mundo no es equitativo. Yo como profesor o profesora de mindfulness o terapeuta, debo tener en cuenta entonces de que los espacios de práctica deben involucrar elementos que permitan que aquellas personas que no tienen acceso a, por ejemplo, a poder moverse como todos los demás, o que han sufrido tremendas discriminaciones, o que se sienten inseguras, puedan hacerlo. Y es mi deber velar por ese enfoque diferenciado. Tenemos que tratar de, entonces, ocuparnos de que los espacios sean espacios
donde el lenguaje sea un lenguaje también no sexista, no machista, no discriminatorio, no violento. También cuidar el exceso de crítica. Muchas veces los espacios de trabajo de mindfulness están llenos de crítica por parte de las personas, y es muy importante como poder ir poco a poco, ¿no? Puliendo esos aspectos, ¿no? Es muy importante adoptar, dicen los autores, ejercicios para fomentar la adopción de la perspectiva del otro, es decir, la posibilidad de ponerme en los zapatos o en el papel del otro, ¿no? Ya que es muy importante el trabajo con la compasión, por ejemplo. Los enfoques de mindfulness han ido poco a poco incorporando cada vez más el trabajo con la compasión, porque la compasión permite adoptar este enfoque ético de, vale, ¿y qué sienten los demás? ¿Cuál es la vivencia del otro? ¿Mm? Eh, a veces puede que tengamos mucho miedo a ponernos en el lugar del otro, ¿no es cierto? Una característica del ser humano es esta dificultad para ponernos en el lugar del otro porque tenemos miedo a sufrir. Todo lo poco o mucho que hemos conseguido en términos de seguridad, no queremos perderlo al ponernos ni siquiera imaginariamente en el lugar del otro. Yo no quiero ponerme en el lugar de un migrante que no tiene que comer, o de un niño que es golpeado, o de un preso, o de una persona que sufre tremendas injusticias, es racializada, lo que sea. Lo que sabemos en términos de trabajo con compasión y autocompasión es que lo que ocurre es todo lo contrario. Cuando podemos ponernos en el lugar del otro e integrar el sufrimiento, en realidad no nos rompemos, sino que cuando se hace de una manera adecuada, poco a poco, paulatinamente, y por supuesto con un enfoque sensible al trauma, logramos perder el miedo, ¿no? A ponernos en el lugar del otro. Esto es muy importante. Por ahí hay una investigación publicada hace poco eh, que se llama El papel de la repercepción y el contacto intergrupal en los prejuicios, prácticas basadas en mindfulness, que acaba de publicar hace unos meses, porque en Akira Uliar, donde hablo un poco más de eso, ¿no? De cómo adoptar la perspectiva del otro y vincularme con el otro, en realidad produce estados de mayor conciencia. Bueno, eh, también poder liderar con la premisa de que las personas son diferentes en esencia, son iguales, perdón, en esencia, pero también se manifiestan de manera diferente, ¿no? En el fondo, todos tenemos la misma naturaleza, aunque somos distintos. Por esto es que, por ejemplo, en nuestros programas siempre comenzamos diciendo, respeta las diferencias. No todos somos iguales, no queremos ser iguales, ¿no? Bueno, cultivar la no agresión y modos de acción pacífico, es decir, preguntar a las personas que participan del grupo, ¿cómo puedes cultivar la no agresión? ¿Cómo puedes cultivar esta capacidad para no hacer daño allí fuera? ¿Tienen esto los programas que enseñamos? Desarrollar la tolerancia mutua y el respeto por las demás creencias. Y regar semillas de compasión, incorporar prácticas de compasión. La distancia, entonces, para cerrar, que hay entre el programa que estás realizando y un programa que incorpore estos aspectos es la medida en la cual tú puedes transitar de mindfulness a un mindfulness más completo éticamente. Esa es la distancia. Y probablemente muchos de nosotros vemos que sí que incorporamos estos aspectos, o que con los programas con los que trabajamos sí lo incorporan. Probablemente otros no. Desde luego estamos hablando de una manera muy diferente de hacer mindfulness de la que típicamente vemos que a veces se puede llegar a estar haciendo en muchos lugares donde no hay un cuidado al trasfondo. Esta es una preocupación de la que debemos hablar. Es importante ponerla sobre la mesa. Pero también es importante poner sobre la mesa esta capacidad que tenemos hoy por hoy para convertir estos programas en programas realmente benéficos. Y quiero interactuar un poco con los comentarios, sobre todo lo que preguntaba Rodolfo. Digamos, la adherencia se refiere, en efecto, lo que tú comentas, Rodolfo,
este aspecto ético está vinculado al autoplacentero. Así es, sí, al autoplacentero. Tal y como luego lo mencioné, tú lo preguntabas antes, en efecto, así es, efectivamente así es. Y la adherencia significa la medida en la cual, digamos, un programa de mindfulness eh, hace lo que se supone que debe hacer o realiza prácticas eh, tal y cual como estas prácticas se diseñaron para trabajarse, ¿no? Este sería como el aspecto adherencia, ¿no? Gracias. Eh, a ver, Leo León. El libro, supongo que se refiere al artículo. Es un artículo que se llama Repercepción y Contacto Intergrupal, eh, prácticas basadas en mindfulness. Así se llama el artículo. Eh, quiero contaros a todos y todas que estoy contento de haber podido tener este último seminario Open School del año con todos vosotros y vosotras, y que les agradezco por formar parte. Muchas gracias por estar aquí en el seminario Open School y ojalá que sea benéfico también para convertirnos en mejores profesionales, mejores instructores, mejores terapeutas que trabajan con mindfulness, ¿vale? Esta es la función y el deseo de parte del ciclo.